Ok, en este último video vamos a aprender unas leyes con las que vas a poder crecer tu liderazgo. Son unas leyes que tienes que aplicar para que te van a hacer seguir creciendo, que te van a ayudar a seguir aprendiendo en cómo ir desarrollando todo este tema de liderazgo. Entonces, como primera es la ley del tope. La ley del tope que nos dice que simplemente no tienes que tener límites, tienes que pensar en grande, tienes que soñar en grande. Como ya te he dicho en videos pasados, te cuesta lo mismo soñar grande que soñar chiquito. Entonces ponte metas grandes, ponte metas enormes. Que esas metas también las compartan tus seguidores. Al momento que quieras empezar cualquier proyecto, cualquier trabajo, vete al extremo, vete a lo gigante. No te limites con metas chiquitas, porque al final de cuentas el trabajo va a ser el mismo. Te cuesta lo mismo trabajar por algo chiquito que por algo grande. Si ya vas a empezar a trabajar, ¿qué más da que empieces mejor a lo gigante? Empieza siempre con eso, con que tu punto de partida siempre sean esos objetivos enormes. La primera ley. La segunda ley es la ley de la influencia, en la que, como ya lo dijimos en el video pasado, simplemente hay dos formas de que puedas tú ordenar o que puedas tú conectar con las personas, con tus seguidores, con tus colaboradores. O les impones lo que tienes que hacer o los convences de lo que tienen que hacer para que ellos lo hagan de forma ya autosuficiente, que ellos lo hagan convencidos de lo que tienen que hacer sin que tú tengas que estar ahí. Hay un ejemplo muy padre que me dio uno de mis mentores también, en el que dice que una vez él llegó como líder a una empresa X, para no poner nombres, en la que al principio dice, yo cuando llegaba, yo siempre iba con mis ideales, con mis ideas, y yo llegaba e imponía, le decía, es que esto tiene que ser así. Hasta el momento, y obviamente como no tenía los resultados que quería hacer, porque siempre que tú llegas a un lugar nuevo hay ciertas ideas, cierta cultura que ya está arraigada y cambiarla pues cuesta cierto tiempo, obviamente no tenía esos resultados hasta que él decía, en el momento en que yo entendí que antes de yo poder imponer, yo tenía que conectar con las personas primero para que luego ellos siguieran mi visión, es en el que empecé a tener resultados. Entonces ahora cada vez que yo llegaba a algún lugar nuevo, yo lo primero que hacía era conectar con las personas, ganarme su confianza, generar ese ambiente armónico de confianza, para que una vez que ya tienes todo eso, tú puedas compartir esa visión que tú tienes y es más fácil que todos ellos la pueden seguir una vez que ya tienes su confianza, una vez que ya tienes toda te has ganado todo ese lugar como líder con ellos para que te puedan apoyar. Entonces esa es la segunda, es la ley de la influencia. La tercera, la ley del proceso. ¿Y esto qué quiere decir? Que el liderazgo es todo un proceso que nunca termina, es estar en constante aprendizaje. Que esto no, el ser un líder no es que ya seas un líder y que ya terminaste, que ya como tienes el título, como ya estás en cierta posición, ahí acabaste. Un liderazgo es un constante aprendiz. Siempre tienes que estar buscando la forma de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. En el momento en el que tú empiezas a ser soberbio, el que crees que ya lo sabes todo, es el momento que estás cavando tu tumba hacia el fracaso. Entonces, en este proceso es que los grandes líderes son grandes aprendices, eso nunca lo olvides. Siempre, siempre edúcate, siempre sigue creciendo. La siguiente ley es la ley de la intuición. ¿Y esto qué quiere decir? Que los líderes ven antes que los demás. Los líderes previenen. Los líderes actúan para prevenir todas estas cosas que se avecinan antes que los demás. No cuando los problemas ya están a la puerta de la esquina, a la vuelta de la esquina o están en la puerta ya tocando. Siempre tú te tienes que anticipar a poder analizar todas las situaciones que envuelven a tu equipo de trabajo, que envuelven a tu empresa, que envuelven a quien sea, siempre analizar todos esos problemas que se pueden, que pueden venir, que se pueden avecinar, cómo los puedes evitar, cómo los puedes prevenir, qué puedes hacer para que todo eso no te impacte de una manera negativa. Y muy por el contrario también, no necesariamente tiene que ser en cuanto a problemas, sino en oportunidades también, el saber identificar oportunidades para que cuando el momento en el que lleguen tú las puedas tomar, que no te agarren por sorpresa y no te agarren desprevenido, que no estés preparado. Siempre tú tienes que ver antes que los demás, el poder visualizar antes de que las cosas sucedan. Eso es en cuanto a la ley de la intuición. La siguiente es la ley de la conexión. Y esto lo único que nos dice es que tienes que
llegar primero a las emociones, a los sentimientos de tus colaboradores antes de poder ejercer. Es un poquito de lo que ya hablábamos, va muy de la mano con la ley de la influencia. Primero te tienes que ganar sus corazones, primero te tienes que ganar su confianza antes de poder imponer. Primero tienes que conectar, tienes que generar este ambiente armónico. Entonces, en esta parte, en la ley de la conexión, simplemente en pocas palabras lo que te dice es que sea cual sea tu historial, tu experiencia, tus habilidades, todo lo que las características o fortalezas que tú tengas, tú tienes que primero lograr conectar con esas personas, porque si de ahí no partes, tú puedes ser el mejor en todo lo que quieras, pero si no tienes esa capacidad de poder conectar, no vas a poder liderar cualquier grupo, ningún grupo, no vas a poder. Siempre tienes que tú buscar cómo tener esa empatía con tus colaboradores, con la otra persona, para que puedas tú saber cómo llegarles, para saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan. Muchas veces tus seguidores, por cuestión por temor, por pena, lo que tú quieras, no se van a acercar, no te van a decir, sino a ti sus inquietudes. Tú tienes que saber identificar qué es lo que ellos necesitan para poder acercarte con ellos y poder decir, ok, todo está bien, ¿qué necesitas? El saber identificar cuando algo va mal con ellos para que puedan expresártelo y solucionarlo, así de fácil. La siguiente ley es la ley del otorgamiento de poder. Y esto básicamente lo que nos dice es que el que tienes que aprender a soltar, a delegar. Este es uno de los principales problemas por los que la mayoría de los empresarios viven totalmente estresados, totalmente con muchísimas actividades que realmente muchas de las veces no dejan están enfocados en lo urgente y dejan de lado lo importante. ¿Por qué? Porque no aprenden a delegar, o no quieren delegar. Están tan arraigados a sus ideas, a que solo ellos pueden hacer las cosas, que simplemente no quieren soltar todas esas tareas o actividades que muchas de las veces las pudiera hacer cualquier persona. Entonces, el que tú tengas esa capacidad de que puedas soltar, delegar esas actividades en las personas, en tus colaboradores, de forma que ellos ya sean autosuficientes, de forma que tú ya no tengas que estar ahí para que la empresa funcione. Hay una frase muy importante también que me dijo uno de mis mentores, en la que me dijo, si tú tienes que estar presente en tu empresa para que esta funcione, quiere decir que estás liderando mal, estás haciendo algo mal. Tiene que llegar a un punto en el que tú aprendas a delegar, en el punto en el que tú no estés y todo funcione de la misma manera como si tú estás. Aprende a hacer esta parte, que sin duda alguna es un principio básico, una ley básica de todo liderazgo. Ok, la siguiente ley es la ley de las prioridades. Esta es una ley muy importante porque para ilustrarla, para visualizarla, quiero exponer el principio de Pareto, el 80-20, el cual básicamente te dice que el 80% de algo viene del 20% de otra cosa. Y esto, llevándolo a la empresa, al liderazgo, lo que quiere decir es que tú te tienes que el 80% de tus resultados proviene del 20% de la gente, del 20% de tus colaboradores. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te tienes que enfocar en ese 20% que te va a generar ese 80% de los resultados. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú no puedes dedicarle el tiempo al 100% de tus colaboradores. Como te dije en el principio pasado, en la ley pasada, tienes que aprender a delegar, tienes que aprender a soltar. ¿Y a quién le vas a soltar todas estas cosas? A ese 20%. En ese te vas a enfocar. ¿Y cómo lo vas a enfocar? ¿Cómo te vas a enfocar? Vas a pasar tu tiempo de forma individual con ese 20% para que ese 20% se pueda capacitar, se pueda formar, se pueda seguir aprendiendo de ti y sobre todo que les dejes claro cuáles son las actividades para que ellos también a su vez con su grupo, con su equipo, etcétera, puedan también llevar a cabo todas esas instrucciones que tú les estás dando. Pasa tiempo individual con ellos y con el resto, con el otro 80% o ya con el 100%, ahora sí puedes pasar tiempo grupal. Pero dedica tu atención, tu enfoque en este 80% de las personas. Prioriza porque evidentemente no puedes atender o estar al pendiente de absolutamente todas tus personas y más si eres una empresa grande. Entonces aprende siempre a priorizar, aprende a clasificar y sobre todo identifica muy bien quiénes son estas personas que son las que te van a producir el 80% de tus resultados. Enfócate en ellas. La siguiente ley es la ley de la reproducción. Y esto básicamente lo que nos dice, esta es la ley más importante probablemente de todas ellas,
es que te dediques a formar líderes. No solo te quedes con lo tuyo, con lo que ya sabes, simplemente dedícate a exponenciar toda esta parte, a que todo lo que tú sabes, todos los conocimientos que tú ya sabes, las habilidades, toda esa sabiduría que tú ya tienes, compártelo, no te la quedes en ti, que pase por ti, compártelo con los demás y más que nada con ese equipo de trabajo, con ese 20% aplicando el principio de Pareto que vimos en la parte pasada, aplícalo con ellos para que ellos a su vez puedan formar sus líderes, puedan formar su equipo de trabajo y puedas tener unos resultados mucho mayores. Hay una frase muy importante de John Maxwell, un genio en todo el tema del liderazgo, que dice: para añadir crecimiento, trabaja con seguidores. Para multiplicarlo, trabaja con líderes. Así de fácil. Y esto por el simple hecho de que si tú trabajas con seguidores, ellos van a hacer, y tú eres lo suficientemente bueno como para convencer, como para influenciar, ellos van a hacer al final de cuentas lo que tú dices. Pero imagínate si tú trabajas con ese 20% de seguidores, vámonos bajitos, tienes 100 personas en tu compañía, y de esas 100 personas tú trabajas con 20 de ellas en las que tú te dedicas a formarlos, a capacitarlos, a enseñarlos, a educarlos. A su vez, cada uno va a tener sus propios seguidores. Imagínate, cada uno va a estar convencido, va a estar con las mismas herramientas, con la misma convicción que tú tienes, y ellos mismos van a hacer que los seguidores de tus seguidores, o en este caso de tus líderes, puedan hacer que todo esto vaya encaminado hacia un mismo objetivo. Si tú lo multiplicas 20 por cualquiera, imagínate que cada seguidor, que cada líder tenga 10 seguidores, 20 por 10 son 200, entonces ya cada vez vas formando más, vas creciendo más tu equipo de trabajo solo con el simple hecho de haberte enfocado en ese 20%. Entonces de eso se trata. Aparte, lo que nos dice la ley de la reproducción es que quiero resaltar una frase muy importante también de John Maxwell, que dice que lo importante no es hacia dónde vas, sino la huella que dejas detrás. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú estás en una empresa, en una compañía, con un equipo de trabajo, la ley de la reproducción básicamente lo que nos dice es que todos tus ideales, todas tus ideas, todas tus convicciones, tu pasión y tu forma de trabajar se efectúe, se lleve a cabo independientemente de que estés tú o no el día de mañana. Que si el día de mañana tú te tienes que ir, te quedes con la plena seguridad de que esa empresa va a estar bien porque ya dejaste tú ahí un legado, ya dejaste ahí una huella en la que ya todo el mundo sabe cómo trabajar, tiene una forma, una idea clara de hacia dónde tienen que jalar. Básicamente estas son las leyes del liderazgo. Ponlas en práctica, que realmente son muy útiles, te van a ayudar a crecer tu equipo de trabajo y sobre todo a hacerlo mucho más productivo, mucho más eficiente, y pues sobre todo que siempre estés en constante aprendizaje, nunca lo olvides. Todas estas leyes al final de cuentas no sirven de nada si no las pones en práctica. Espero te hayan servido de mucho, nos vemos en el siguiente video.